Ha sido una semana de mucho frío en lo climático y de mucha calentura en lo político. Esta semana todos hemos mirado al Congreso de los Diputados por lo que el Congreso de los Diputados ha hecho, que es rechazar un importante paquete de medidas sociales. Y todo tiene un porqué y todo tiene una excusa, evidentemente, que han dado. Pero la clave es esa. El Congreso de los Diputados, la mayoría del Congreso de los Diputados, ha rechazado esta semana un decreto ómnibus con importantes medidas de calado social. Lo han hecho con la pinza entre PP, Vox y Junts. Junts es el partido de Carles Puigdemont, que ha votado en contra del gobierno, no tanto porque estén en contra de esas medidas sociales, sino porque consideran que no le están dando lo que ellos piden, que es esa amnistía más rápida y avanzar hacia la independencia de Cataluña. Esto el gobierno no parece que vaya a cumplir con ello, pero bueno. Lo que se ha votado en contra esta semana es, por ejemplo, en contra de la subida de las pensiones al 2,8% en 2025 y el aumento de las pensiones mínimas y no contributivas. Recordemos que ahora las pensiones se miden mediante un nuevo índice que mide básicamente la inflación del año anterior. También se ha votado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. También se ha votado en contra de la prórroga de los descuentos en el transporte. Esto de los abonos transporte gratuitos para viajar, bueno, todo este paquete de medidas que tú ya conoces, aunque aquí hay cambios, porque las comunidades donde gobierna el PP han dicho que sí lo van a mantener, durante esos 6 primeros meses del año. Además, se ha votado en contra de prohibir el corte de suministros básicos y los desahucios a personas vulnerables. También se ha votado en contra de dar más ayudas a las zonas afectadas por la DANA en el pasado mes de octubre. También se ha votado en contra de las ayudas a la reconstrucción de la isla de La Palma tras el volcán del que este año hace 4 años ya de su erupción, el famoso volcán de La Palma. Y también se ha votado en contra, y este es el punto que lo articula todo, de ceder un palacete en París al Partido Nacionalista Vasco. Porque dice la historia que ese palacete, propiedad del Estado, fue requisado por la dictadura franquista al PNV durante ese periodo de régimen, desde luego, no democrático. Así que lo que el gobierno ha intentado vender como al PNV le vamos a devolver lo suyo, pues ha provocado que el decreto ómnibus en la que iban todas estas medidas que acabo de enumerar cayera, y para que no haya cesión del palacete, pues tampoco va a haber subida de las pensiones, subida del salario mínimo, ayudas a los afectados por la DANA o el volcán de La Palma. Es decir, el gobierno lo incluyó todo en un mismo decreto y el PP, Vox y Junts han tumbado todos el mismo decreto junto con todas las medidas, da igual. Aquí ahora hay una duda, que es ¿qué es más importante? ¿Las ayudas a personas vulnerables, afectados por la DANA, afectados por el volcán de La Palma, o la cesión del famoso palacete al PNV? Bueno, pues el PP, Vox y Junts lo tienen claro. Es más importante el palacete que las medidas sociales para las personas vulnerables. Y desde luego están ganando el relato, porque la gente está más a favor de lo que tiene que argumentar el PP, de lo que tiene que argumentar Vox y de lo que tiene que argumentar Junts, que de las excusas del gobierno. El decreto ómnibus, esto cabe aclararlo, es una figura perfectamente constitucional, aunque no debe ser la preferida a la hora del debate parlamentario, porque es un engrudo de muchas medidas. Algunas no tienen que ver relación con las otras, que se hace para que la gestión, para que el trámite parlamentario vaya mucho más rápido. Algunas de estas medidas ya estaban en vigor, pero tenían que ser votadas por el Parlamento, por lo cual, al no haberse aprobado, decaen. Da igual que ya se estuvieran aplicando, decaen. Esto es importante para tu bolsillo, aunque ya digo, por ejemplo, en las medidas del transporte público, los abonos de transporte, las comunidades gobernadas por el PP lo van a mantener como una forma de decir: la culpa en realidad es del gobierno, que esto lo ha metido todo junto y esto no tiene nada que ver, y nosotros hemos tenido que hacer lo que hemos podido hacer, pero para compensarte te lo vamos a pagar nosotros, ya que ya no lo va a pagar el gobierno.
Bueno, este es uno de los puntos de la semana. Hay otro punto que es la venta de pimiento español a Estados Unidos. Uno de los últimos regalos de Joe Biden, antes de irse, fue cerrar el mercado de pimiento español en Estados Unidos. Esto no es algo extraño, no es algo que la primera vez que ocurra. De hecho, el mercado de pimientos había abierto en diciembre, ha durado un mes abierto después de 2 años cerrado. Esto es lo más normal. Estados Unidos es un mercado muy duro, tiene reglas muy duras. Ha habido ahí un tema burocrático con el gobierno de España y Estados Unidos ha cortado por lo tajante. Se prohíbe la venta de pimiento español a Estados Unidos. 0 euros que van a ingresar a partir de ahora las comercializadoras hortícolas de hortalizas. Y esto es un problema, evidentemente, con el que llega el nuevo gobierno de Donald Trump. Esto es un problema por el momento en el que ha ocurrido. Porque Donald Trump, recordemos que su política económica es de proteccionismo. Esto es decir, si tú estás dentro de Estados Unidos, enhorabuena, no vas a pagar impuestos o vas a pagar muy pocos impuestos. Ahora, cuidado si quieres vender a Estados Unidos desde fuera de este país porque te vamos a ferir aranceles. Y si se reabre el mercado de pimiento español en Estados Unidos, lo más probable es que haya con aranceles que en algunos casos podrían llegar a ser hasta del 100%. Es decir, tienes que pagar en impuestos el valor de lo que vendes, lo cual te deja en la ruina más absoluta. Movimiento complicado, situación compleja para los productores, aunque es verdad que la exportación de pimiento español, que es principalmente desde donde les hablo, desde Almería, a Estados Unidos es residual comparada con otros mercados. Es decir, a Estados Unidos no se ha llegado todavía ni a vender el 1% de lo que se vende al mundo en total. Es decir, se vende, sí, pero no demasiado poco. Se vende por valor de 1.000 millones de euros, que es mucho dinero, pero comparado con otros mercados como por ejemplo Europa, es una minucia. Esto conviene aclararlo. Son 2 puntos de la actualidad de esta semana muy interesantes que además arrojan varias preguntas. En el primer caso que hemos hablado, la excesiva polarización del debate político que trae evidentemente consecuencias para ti y para mí, que trae consecuencias en las cosas del comer, que son las que siempre más duelen. El bolsillo es siempre lo que más le duele a uno. Y en el caso segundo, en el caso del pimiento, una pregunta que arroja otro debate muy interesante, que es ¿cómo va a reaccionar Europa ante la creciente amenaza de Estados Unidos, que quiere aumentar sus zarpas por sobre la influencia de la Unión Europea? Es decir, ¿cómo va a comportarse la Unión Europea para que no quedar atrapada en un sándwich de imperialismos entre Estados Unidos y Rusia? Esto va a ser muy interesante de analizar. Chao, hasta luego.